Bien, primero que nada, buenas tardes. Mi agradecimiento a Benjamín y por todo el esfuerzo de este encuentro y a todas las autoridades pertinentes, digamos, que logran que se haga, se realice. Disculpen por no estar presente, me encantaría, pero tuve otros problemas. Bien, para no perder tiempo con mis 20 minutos, quiero hablar sobre el templo Anaíta en Bichapur, su referente influencia en la arquitectura persa. Voy a compartir mi presentación. Necesito que me habiliten para una presentación. Ahora sí. Bien. Antes de la llegada de los iraníes de habla indoeuropea a fines del siglo milenio, ya se constata la existencia del culto a una diosa gracias a la presencia de figuras de Venus en toda la región, figuras de este tipo como ustedes pueden ver. Por otra parte, dentro de los elamitas, se da gran importancia al ritual a las mujeres y a la santidad de la serpiente. Parte de esta individualidad, dice Walter Hintz, consiste en una reverencia y respeto fuera de lo común por la eterna feminidad y en un culto a la serpiente que tiene su raíz en la magia. Ambos hechos serían vestigios de un periodo matriarcal anterior. Las serpientes eran vistas como protección contra los poderes malignos, eran símbolos de fertilidad y riqueza. Las representaciones de las serpientes se encuentran en inscripciones de sellos y diversos objetos como recipientes de agua. La capital de los elamitas era Susa, fundada hacia el 4000 a.C. En ella la deidad patrona era Insusinac, Umban como el gran dios creador, Kiririsa, la diosa principal, e Insusinac llegaron a constituir una triada dentro del panteón ilamita. Esto sería una representación posiblemente de Kiririsha, la diosa de esta triada. Triada que más tarde se traspasaría al panteón persa a través de Ahura Mazda, Anahita y Mitra. Por otra parte, la pareja divina de Marduk y la diosa Ishtar muestra algunas similitudes interesantes con la pareja iraní de Mitra y Anahita. De hecho, Mitra y Anahita son las únicas deidades que han sido documentadas junto con Ahura Mazda en las inscripciones de los reyes persas, por ejemplo, la de Artajerjes II, en 404 a.C., que hizo en la famosa Apadana de Persépolis, que ustedes aquí pueden ver. Dice, voy a resumir, dice, Darío, el hijo de Hispastes, el Aqueménida, dice, mi antepasado Darío, yo el Grande, hizo esta sala de audiencias, Apadana, pero durante el reinado de mi abuelo Artajerjes fue quemada. Pero, por la gracia de Ahura Mazda, Anaíta y Mitra, yo reconstruyo esta sala de audiencias. Que Ahura Mazda, Anaíta y Mitra me protejan contra todo mal y que ellos nunca destruyan ni dañen lo que he construido. Anaíta además aparece como Ardisur Anahit en los textos Pahlaví y era identificada con el planeta Venus según Boyce. El culto a Anaíta en Susa habría comenzado hacia el tercer milenio antes de Cristo y su culto continuó durante el periodo Seleucida y Parto como la deidad principal de la ciudad, conocida incluso como Artemisa Nanaya. Fue considerada la hija de Aramaz, que es la corrupción armenia de Ahura Mazda. Anaíta, como muchas otras divinidades indoeuropeas relacionadas a la fertilidad, estaba asociada al agua, de manera que ríos, manantiales, cursos de agua eran símbolos de la diosa. Añadiendo a esta discusión lingüística, el término Anaíta, se puede observar que existe también un paralelo exacto en el sánscrito védico de Aditi, quien además es una diosa y está relacionada con el tema de las aguas cósmicas. Esto es importante para el templo que les voy a mostrar. El símbolo de Aditi es una vaca sagrada, o Denu, que ofrece leche ilimitada. Esta vaca está relacionada con los 7 ríos básicos de la geografía védica. La vaca sagrada es algo común en las tradiciones iraní védicas y el género femenino de la vaca creada de la tierra es similar al símbolo de la diosa Aditi. Bien, vamos. El templo de Bichapur. Bueno, esta es una representación bien interesante porque en Naki Rustam esta sería la única representación en que aparecería esta Anaíta, ¿cierto? Sasánida, que ustedes pueden ver, que es justamente la que está aquí a nuestra derecha, ¿cierto? Que aparece como una especie de vestido volando, digamos, y con estos elementos. Ella sería, a veces, interpretado como la esposa del rey Narsé, y otras veces se ha interpretado como Anaíta, como ustedes pueden ver ahí.
Es la única representación de ella en este tipo de cosas. Bueno, el sitio de Bichapur, descubierto, perdón, esta me faltó, esta es la representación protoelamita de estas deidades bovinas, que ustedes pueden ver aquí. Otra representación también, protoelamita, y otra también representación encontrada en el Zigurat de Choga-Zanbil. Bien, el templo de Bichapur. El sitio de Bichapur, descubierto por el arqueólogo Ali Akbar Sarfaraz, es un templo al aire libre, próximo a fuentes de agua que se conducían a través de Kanat y eran utilizadas en las ceremonias y ritos. En este momento, es decir, aquí está este es el templo que vamos a ver, que está ubicado en una zona muy rica, muy bien regada, junto al río Chapur, que habría sido también el motivo que motivó que se fundara aquí la ciudad. La ciudad de Bichapur poseía una superficie aproximadamente de unas 200 hectáreas y fue construida por la época de Chapur, hacia el 272 después de Cristo, el segundo rey sasánida, y por el arquitecto sirio denominado Apsai. Bichapur se hizo bajo el plan hipodámico. Bueno, esto es lo que hoy día se ha excavado muy poco de Bichapur, en realidad lo que les voy a mostrar es la parte que está acá. Este es el plan hipodámico que se habría hecho, esta es la parte en azul. La ciudad se divide en dos zonas, una zona residencial, que esto en azul, y la zona roja, que es la zona palaciega, que es la parte donde se han hecho las mayores prospecciones arqueológicas. La ciudad de Bichapur se hizo plan hipodámico y se divide en dos partes. Un área predominantemente pública, que contenía viviendas, residencias y lugares públicos, y la ciudad palaciega, en donde se localizan el palacio o hall de Chapur, el salón de los mosaicos, el palacio valeriano y el templo de Anaíta. Vamos a examinar dos de estos, que les voy a mostrar porque son totalmente relacionados. Este, que ustedes pueden ver, que se le llama de distintas maneras. Le llaman salón cruciforme, le llaman palacio, y este es el que se le ha denominado como templo Anaíta. Están totalmente, de alguna manera, relacionados. El templo en cruz. En el complejo de la ciudad real, los restos de una enorme estructura llaman la atención, que es vista desde arriba. Esta estructura que ustedes ven aquí, que dice palacio, es esto lo que está hoy día. Eso es lo que queda. Esta estructura es una combinación de un cuadrado y una cruz, con una especie de pórtico construido a su alrededor. Este edificio ahora se llama el Palacio de la Cruz, también denominado Salón de Ceremonias. Adyacente a él se localiza la Sala de los Mosaicos y el Templo de Anaíta. Ahí está el Templo de Anaíta, por acá al lado hay una Sala de los Mosaicos, unos mosaicos de las cuales, lamentablemente, ahí está parte, bueno, también se le llama el igual de los mosaicos. Lamentablemente estos mosaicos no están aquí, los mosaicos hoy día están en el Louvre. Hablaremos primero de este recinto cruciforme. Los edificios sobre 4 pilares son habituales en la arquitectura sasánida. En ello es posible ver la influencia zoroastriana de los chahartaks o templos del fuego. Los zoroastrianos son los que inventan estos edificios que son muy interesantes, chahartak, que en realidad significa 4 pilares, y que son de incluso una época pre-sasánida, y que ustedes los encuentran en toda la Asia Central, desde Turquía hasta Azerbaiyán, digamos, y en Irán, muchísimos. De hecho, el que ustedes ven aquí es el templo de lo que queda el resto del Chahartak, del Palacio Ardashir en Firuzabad. Esto nos indica entonces además la fuerte influencia zoroastriana que se va a dar en este momento. Estos Chahartak, digamos, eran los templos principales, eran lo que se llamaban los templos del fuego, y eran usuales en toda esta zona. Se constituían siempre de 4 pilares que sostenían una cubierta y bajo el cual se colocaba el fuego sagrado. La estructura cruciforme del salón o palacio de Chapur, como llamado, hace pensar a muchos arqueólogos que estaríamos ante la presencia de un templo del fuego. Aquí les quiero mostrar otra estructura. Esta sería un templo del fuego, por eso que también esa es la teoría más interesante de todas. Sobre una planta de 4 pilares se solía edificar una cúpula. Esa es la teoría que se discute. Ahora ustedes pueden ver que los muros son muy macizos, lo que hace pensar que tal vez sobre esto había una cúpula. ¿Qué permitiría, afirma este argumento, el hecho que en un templo muy cercano, Caledoctar, que curiosamente llamado Castillo de la Doncella, o también Castillo de Anaíta, que está muy cerca también de este conjunto, tiene todavía parte de su cúpula en la parte superior, ¿cierto? Lo que demuestra entonces lo común que era construir este tipo de
tipo de terminar los edificios con estas cúpulas, como se pueden ver ustedes aquí. Entonces, lo más probable es que este palacio que estamos viendo nosotros habría tenido una cúpula de esta manera, que tendría que haber sido bastante grande, porque la verdad es que las bases del palacio son bastante grandes. Esta es una maqueta que está en el Museo del Sitio de Bichapur, que se hizo justamente para mostrar, ahí está la cúpula que habría estado. Lo que vimos nosotros antes solamente son las bases que están acá, y esa sería entonces la cúpula, que la mayor parte de los arqueólogos concuerdan que habría sido el cubrimiento de además exhibían 64 nichos cubiertos con yesería y otros motivos ornamentales. Dentro de esto, aquí esta es la base de lo que queda hoy día. Y dentro se han encontrado 64 nichos que seguramente habrían tenido aquí algún tipo de... Esto estaba totalmente cubierto y pintado, la cúpula estaba acá arriba, y aquí habría tenido seguramente algún tipo de divinidad que no se ha encontrado. Esos son los restos que hay de este punto. Bueno, junto a este templo se encuentra, aquí está el templo cruciforme, se encuentra lo que se llama el templo anaíta. El templo anaíta es un edificio de forma cúbica, abierto, con una longitud, anchura y altura de 14 metros por 6 metros, de los cuales están colocados, 6 metros están colocados bajo el nivel del piso. Su propósito era permitir que el agua entrara al edificio. Antes de la construcción del templo había un acueducto que traía agua a este lugar desde un río cercano a aproximadamente unos 250 metros de distancia. El final de este acueducto ahora es parte del corredor del templo. En este pozo cuadrado que vemos, abierto, hay un estanque en forma cuadrada, con una dimensión de 10 por 10 metros y una profundidad de 40 centímetros, que está cubierto por piedras cuidadosamente colocadas de dimensiones de 1 por 1. Alrededor de la zona del estanque existe un espacio de aproximadamente 1,40 m, que era el lugar de reunión de los fieles. Este es el pasillo por el cual ustedes bajaban al recinto. Esto está muy, muy, muy cercano del Templo del Fuego, lo que hace presumir que se hacían ambas ceremonias juntas. Bajan ustedes entonces por esta escalera, ¿y con qué se encuentran? Aquí está la escalera, con una cosa que es bastante curiosa, un pasillo que rodea, bueno, primero está el patio central que le acabo de mostrar, pero un pasillo que rodea los 4 lados, completamente, pero que tiene la siguiente más particularidad. Este pasillo en 3 de sus lados tiene unos canales que ustedes pueden ver ahí, acá abajo, y solamente en el corredor sur, que directamente cuando uno entra, no los tiene. Estos canales, ¿a qué responden? Antiguamente un acueducto llegaba acá, del cual todavía aquí, esta es la puerta, por aquí llegaba el agua. Y aquí está, de hecho, espérense, les voy a mostrar por acá, esta es la planta donde llegaba el agua, perdón, me estoy adelantando. Ahí está, por el número G, la letra G, por ahí llegaba el agua. Lo que les voy a mostrar es la entrada al acueducto y este umbral que está acá. Este era el acueducto por el cual llegaba agua. El agua llegaba aquí, y llegaba por el suelo, y esto que ustedes ven acá es una piedra que servía como para repartir el agua hacia los 2 canales para que se fueran por los 2 pasillos. Entonces, estos canales repartían el agua de manera que se llenaba el agua y se empezaban a llenar los 3 pasillos al mismo tiempo. Finalmente, cuando estaban rellenos con agua, nuevamente aquí había otra esclusa que permitía que el agua pasara por aquí y llenar ahí se ve, ¿se fijan? Y llenar este patio central. Esa era parte del ceremonial principal, digamos. Entonces, la llegada del agua y el agua que se constituía en una especie de espejo en este espacio central. Esto es un Photoshop que hice para que se imaginen un poco cómo habría sido esto, digamos, en donde ponemos el agua, entonces pasaba por acá y había seguramente un sacerdote, un personaje que controlaba que el agua entonces fluyera naturalmente y llegara entonces, pasaba una cosa así, lo que habría sido muy bonito porque 3 de estos pasillos entonces tenían este corredor de agua, para que el agua finalmente, la idea era que al mismo tiempo llenara esta piscina central. Ahora, como no tenemos ningún texto respecto de qué realmente se hacía aquí, lo que les voy a contar ahora son especulaciones, porque es bastante curioso el hecho que, en primer lugar, esté abierto, esté hundido, ¿cierto?
Sin embargo, al estar abierto se produce inmediatamente una conexión entre el cielo y el agua, ¿cierto? Es decir, el agua puede reflejar el cielo, cosa que es una cosa bastante importante. Luego, si ustedes se fijan, el templo nos permite recorrer, hacer una circunvalación en torno a él, cosa que es bastante común en muchas religiones antiguas, y que representaría como el aspecto dinámico. Y el agua central, el aspecto estático. Entonces, lo que se piensa es que pasaba aquí lo siguiente: los seres humanos bajaban, aquí ven unas huellas rojas, estas eran las personas que venían acá, bajaban primero, este era el pasillo, este es el único pasillo que no tiene agua. Entonces, aquí llega el factor humano, digamos, y acá llega el agua, desde acá, que llamaríamos el factor divino, y se van a encontrar en este espacio central. Entonces, así mientras el agua bajaba y empezaba a llenar esto, finalmente llenaba esto, las personas sacerdotes que formaban parte de esta ceremonia bajaban y se juntaban todos en este patio central. Y aquí seguramente es donde se realizaba entonces la ceremonia. Esta habría sido un render de cómo habría sido este patio. Entonces se produce una cosa que es muy bonita: el encuentro del hombre con la diosa, que en este caso está representada, acuérdense que Anaíta aquí está representada como una diosa del agua, el encuentro de la diosa con el agua. Pero al estar abierto, también tengo una conexión con el sol y con el fuego, y por lo tanto, a través de ello, con el dios Mitra y con el dios Ahura Mazda. Es decir, aquí todos se encuentran en este templo, digamos, que es bastante curioso. En la parte superior del templo, que lo que afirma que sería un templo anaíta, habían tres, en 1840 quedaban tres estructuras bovinas de carácter que se piensa que son un toro o bien una vaca, que podría ser, acuérdense que habíamos visto que una Adí tiene una representación bovina de Anaíta, porque está en la parte, de la cual hoy día queda solo en dos, esas dos, que están bastante destruidas, pero al menos todavía están, y la tercera está, eso es lo que queda de la parte super bovina, y esta, así habría sido la representación. Y esta está, de hecho, en la parte de la tercera, se le nota todavía los ojos, y está en uno de los costados, digamos. Bueno, ¿cuál es la importancia de este templo? Que este templo va a sentar un precedente para toda la arquitectura sasánida posterior. Porque después, en templos tan importantes como Taqi Suleimán, que es considerado quizá en el mundo iraní el templo más importante del mundo preislámico, se va a empezar a dar una fórmula que es muy bonita, que es justamente la unión del templo del fuego con el agua. El fuego, ¿cierto? Como lo vimos en este palacio cruciforme, y el agua como representación de Anaíta. De hecho, este lago que ustedes ven aquí en la planta de Taqi Suleimán es un lago artificial. Fue hecho exclusivamente para justamente nuevamente tener el templo. Fíjense que hay un Chahartak y el templo. Lamentablemente Taqi Suleimán queda solamente las bases, pero en un edificio posterior, ahí se ve, ahí está el Chahartak, se fijan, y aquí está entonces el agua y el fuego. Pero en un edificio posterior, como el Palacio Ardashir en Firuzabad, que está en mejor estado, podemos ver un poco exactamente lo mismo. Aquí se refleja el carácter de las antiguas ciudades circulares que existían en esta zona, que lo que mucho tiempo se pensó que era un mito, como que es real. Y este es el Palacio de Ardashir, que está en relativamente bastante buen estado para su época, que tenía también un lago artificial, todavía posee agua. Ahí está el lago artificial, este es el palacio. Fíjense, esto era entonces, aquí estaba el Iguán, y aquí estaba entonces el palacio que representaría el Templo del Fuego, que también era un palacio con una cúpula, que aparte de la cúpula, y aquí estaba el lago artificial, que representaba parte del rito del agua. ¿Se fijan? Entonces están ahí los dos antecedentes, y es muy interesante. Bueno, aquí les voy a mostrar otras imágenes. El palacio está relativamente en buen estado, como les digo, para su época. Tiene un gran Iguán que se enfrente, que seguramente formaba parte de las ceremonias que se hacían entre el agua y el templo interior del fuego, y adentro todavía han podido construir aquí las cúpulas. Todo este palacio está totalmente recubierto, ahí queda un resto de los cerámicos y de la yesería, y todo estaba pintado, y tiene una cúpula que todavía está en pie. Aquí podemos ver un poco las calas de las otras cúpulas, ¿cierto? Lo que de alguna manera va a ser muy interesante, porque resulta que, curiosamente, esta fórmula, fuego y agua, a través de palacio y agua, la va a adoptar después el islamismo, y la mayor parte de los edificios islámicos importantes siguen jugando con este elemento. Les nombro desde el Taj Mahal hasta el Palacio de la Alhambra en España, siguen teniendo el fuego presente, el agua presente, con el fuego, digamos, con la representación en este caso sería el espacio más principal, por ejemplo, el Palacio del Trono,
frente a él. Ha cambiado completamente, digamos, la significación, ya no es Anaíta todo, pero digamos claramente esos edificios son una herencia de este templo de Anaíta en Bichapur. Eso, muchísimas gracias. No sé si ahora... Yo no escucho nada en todo caso, por si hay alguna pregunta. Profesor, ¿Sí? Ahora sí. muchas gracias por tu presentación. Ya. A continuación daremos paso a preguntas, comentarios. Profesor Baros, ¿me escucha? Sí, sí, ahora lo escucho. Sí, Benjamín. Benjamín Toro, ojalá habla. Un saludo, Sí, profesor. hola, ¿cómo estás? Mucho, bueno, antes que nada darle los agradecimientos del caso por la situación personal suya. Bueno, yo le Muchas doy mis gracias. condolencias y si Gracias. este encuentro le sirve, digamos, para evadirse en cuanto a conocimiento, bienvenido Sí. sea. En lo personal disfruté mucho su conferencia como tradicional. Le he dicho a mis estudiantes siempre que no se necesita haber sido estudiante de historia para amar la historia. Usted, tengo entendido, Sí, es es verdad. arquitecto. Exacto, Y aquí hay exacto. gente que critica a los arquitectos y los ingenieros, pero es pura envidia. Ya, no, hablemos de otros temas más importantes. Me faltaron dos dudas, dos Sí, inquietudes, profesor. Si yo pudiese comparar la cultura persa, aqueménida, la original, ya. posteriormente el imperio parto y finalmente el mundo sasánida, ¿usted considera que hay una suerte de prolongación en el tiempo o estamos hablando que son culturas radicalmente diferentes, herederas una del otro? Que yo veo ahora la arquitectura sasánida y en realidad me sorprende, porque yo pensaba que solamente los aqueménidas habían iniciado este plan de construcciones, los Claro. partos son más bien una cultura más helenizada, y acá tenemos algo más peculiar. Por suerte acá ya no está el decano Bancalari que ama a Roma, pero yo también sé que los sasánidas le dieron la grande al pobre imperio romano. O sea, de eso podemos hablar más adelante, pero esa es mi inquietud. ¿Cuál de las tres culturas en este caso podría llevar, digamos, la representación más majestuosa en el desarrollo arquitectónico? Y la Mira, segunda, sí, relacionada con lo mismo, con el Islam, a propósito de una conferencia que di hace poco, ¿usted considera que dentro del judaísmo, el cristianismo o el mundo sasánida, el zoroastrismo, cuál de las tres habrá influido más en el mundo islámico? bueno, voy a partir por una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo he viajado 2 veces a Irán, de hecho estas fotos son del 2019. Y la segunda vez ya noté una cosa que me agradó mucho y que tiene que ver con lo que me preguntas, que hoy en día en Irán hay porque durante mucho tiempo con el islamismo más radical se rechazaba completamente toda influencia del mundo preislámico. Llamemos que todo lo que era aqueménida, sasánida, no tenía mucha influencia para ello, tampoco los zoroastrianos. Pero ahora sí, y están empezando a darse cuenta de que justamente, sobre todo el arte islámico, digamos, en el caso persa, tiene muchísimo. Frente a lo que me dices tú, de Aquemenia, Sasania, Parto, digamos, desde el punto de vista arquitectónico hay una completa continuidad. No hubieron grandes quiebres. Una cultura asimiló a la otra y siguieron. Y lo más bonito al final es que el islamismo siguió, digamos, hubo una especie de desideologización de algunos contenidos, de algunas cosas, pero hay una continuidad completa. Y hoy en día se están haciendo ya, están haciendo textos, en donde ellos ya reconocen que no son solo un pueblo, ellos hablan hoy día que son de hecho 7 pueblos, digamos, que partieron de muy la antigüedad, y que por lo tanto ha habido una continuidad completa con respecto a esto. También vale decir una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en estos viajes, que la fuerte, y que hoy día no solamente por el islamismo, también por el cristianismo también, la fuerte influencia que tuvo el zoroastrianismo en la zona, muchísima, en la zona Asia Central acá en Irán, muchísima, mucha fuerza, sobre todo fíjate que no solamente a través de estos chajartá, que estos digamos estos palacios, templo fuego, sino que sobre todo las costumbres diarias. Como los zoroastrianos tienen muchas costumbres diarias, sobre todo ritos relacionados con el fuego,
Se han encontrado en época aqueménida, en época sasánida, en las casas, por ejemplo, todo un tema relacionado con el rito diario cotidiano del fuego de origen zoroastriano. De hecho, es más, el Noruz, el famoso Año Nuevo iraní, es de origen zoroastriano. Entonces, yo creo que lo que nos espera ver es va a haber una cosa muy rica, porque se va a empezar por primera vez, ya que se permite hablar y se permite estudiar esto, vamos a empezar a ver y se van a empezar a restaurar, digamos, muchos de estos templos. A mí me tocó visitar, por ejemplo, el templo del fuego del Tashkent, que está totalmente botado así, no, ni siquiera. Y ahora recién acabo de ver hace poco en las noticias de que lo van a restaurar y se va a cerrar el sitio arqueológico, porque además resulta que el sitio es más antiguo de la ciudad, o sea que es muy interesante lo que va a pasar en toda la zona respecto a la influencia sobre el cristianismo, digamos, culturalmente, artística y arquitectónicamente. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, muchas gracias, Mauricio, por una conferencia tan interesante y tan bonita, ¿no? Con unas imágenes preciosas. Me quedó dando vuelta el concepto de la tríada, Sí. Ahura Mazda, Mitra y Anahita. ¿Tiene algo que ver con las otras tríadas que encontramos en la India, por ejemplo, de Aus, Indra Sí. y Varuna, el concepto indoeuropeo de Sí, tríada? sí, justamente el otro día leí un artículo en que se atribuye que, exacto, se quiso hacer esta triada siguiendo una influencia que existía ya triádica tradicional en todas las zonas, digamos, por eso es que se habría asimilado. Lo que más me ha llamado la atención, eso sí, que Anaita claramente es una diosa que viene, no era propiamente del Irán, es decir, se adaptó aquí al mundo iraní, pero claramente viene de un mundo justamente más védico, más de la zona, digamos, de la India, y que acá entró, digamos, y se adaptó con esta triada. Pero sí, totalmente de acuerdo, y eso está, digamos, no hay ningún arqueólogo, ningún historiador, digamos, que incluso esté en contra de una cosa, digamos, llama bastante la atención porque aparece casi todas las religiones. Gracias. Hola, primero que nada, gracias por la presentación. Yo siempre soy de las que ha pensado que la arquitectura es una parte muy importante de la historia, porque tuve la oportunidad de leer un libro que nos recomendó el profesor Toro, que es La perspectiva de Mary Beard, donde ella plantea que estos estragos de arquitectura permiten ver estas civilizaciones y pueblos que van quedando, a pesar de que estén destruidos. De esto me Claro. surgió dos preguntas. En esto se plantea los desbordes del río del Nilo. Viendo estos tipos de desagüe de agua, eh, estas estructuras tenían algún tipo de desagüe para la hora del desborde de los ríos del Nilo, y también me pude percatar que estos muros suelen tener una inclinación de una moldura de tipo convexa. ¿Esto tenía algún tipo de función? Eh, a ver, en el caso te voy a hablar de Chapur, del río Chapur, que es el río más cercano. Tú me mencionaste el Nilo, la cultura es tremendamente interesante, digamos, como los egipcios manejaron, digamos, el agua, pero yo me voy a referir más a esto. En el caso que les mostré yo, la entrada que queda, que hoy día no tiene agua, era un kanat. Los kanat son los antiguos sistemas de riego que existieron desde China hasta Turquía, hasta incluso Marruecos, que es tremendamente eficiente porque son sistemas subterráneos de conducción de agua, que se hacían canalizaciones, digamos, a través de la roca por kilómetros y kilómetros, lo que impedía que el agua al traerla a través del desierto, el agua no llegaba jamás a su lugar. Por lo tanto, un sistema tan eficiente que hoy día, si tú te metes a internet, vas a encontrar que hay programas que lo están tratando de, es decir, quieren reconstruir y limpiar muchos de estos antiguos canales para volver a realizarlo. Lo que me dice respecto a la estructura, esta convexidad, es sí. De hecho, el templo Anaíta se ha encontrado que fue tremendamente complejo, porque yo no les mostré porque estaba tapado, pero al final el agua que se acumulaba tenía llegado a una especie de pozo, y después tenían un sistema de elevación de agua para sacar el agua.
Es decir, se hacía la ceremonia y después el agua se sacaba con un sistema de elevación, lo que indica que sabían manejar muy bien. Además que si tú te fijas, tenía que estar muy bien controlada el agua, porque si no, esto que está hundido, el agua, digamos, inundada completamente. Entonces, sí. Más allá de eso, no se ha hecho nada más, te digo, actualmente, de hecho, la prospección arqueológica en Bichapur está, al menos en esta zona, está detenida, no se ha hecho nada más, y no sé qué más, digamos, que otra cosa respecto de eso. Ahora, no sé por qué me preguntaste el Nilo, porque Egipto es casi como para otra ponencia. Sí, es Ahí que, fabuloso también el sistema de conducción del agua, pero nos daría para otra ponencia. es que tenía como un tipo de similitud porque me recordó también cuando habían estas como ciudades lejanas que tenían que encontrar una forma de la recolección del agua. Pero también Claro. este sistema de como tipo alcantarillado me recordó mucho la colección de agua a que estaba este problema en el Nilo, que sufrían muchos desbordes, que quizás podría haber Sí, como una especie de conexión o una solución a esta problemática que había en los egipcios, una forma de drenar sí. el agua. A ver, en el caso de Chapur misma, la ciudad que te acabamos de ver, Bichapur, se descubrió que Bichapur estaba totalmente rodeada por unos muros, y se piensa que estos muros habrían sido también, no solamente defensa, sino también que habrían permitido controlar en el momento en que el río Chapur se inundara, el agua no entrara a la ciudad. Por lo tanto, también habría habido un control. Aunque la situación es completamente aquí diferente al Nilo, porque el Nilo es un río mucho más grande que el Chapur. El río Chapur es un río bastante chiquitito, que seguramente en la época de mayor lluvia se llena, pero el Nilo es un río gigantesco. Por lo tanto, lo que dices tú, la inundación en Egipto era un problema, un macro problema. Por algo la represa Aswandi piensa que vino recién a controlar, recién en el siglo XX, vino a controlar el problema de inundación en el Nilo, los volúmenes, el volumen cúbico de agua es impresionante. Yo te diría que es distinto en ese sentido, ¿eh? En los sistemas de riego más bien de esta zona son más parecidos a todo el resto de Oriente, el famoso sistema de Canat, conductos subterráneos de agua. Muchas gracias. ¿Ya? Hola, buenas. Muchas gracias por la Hola. presentación, todo muy interesante. En realidad me llama la atención el tema de la especulación sobre lo que hacían en el templo, que me causa ruido. O sea, en realidad hay mucha similitud en los textos, en realidad, dentro del esoterismo en sí, la cábala, lo que son las religiones judeo-hebraicas, que hablan sobre los pilares, hablan sobre el cuadro, sobre el tema de la creación en cuadrado. Claro. Y ya esta relación del fuego con el agua, que quizás es como súper análogo o paradójico, pero siempre en el lenguaje quizás exotérico que nosotros tenemos de las cosas, no lo entendemos. Pero sí dentro del esoterismo tiene otra relación que tiene que ver con los metales. Eso ya es como más rebuscado, por decirlo así. Pero quizás tenga que ver con algo con ello. O también el tema de la vaca sagrada, lo que tiene que ver Sí, con Chiva, sí, que es su vehículo y sí, en realidad es como es todo. Y claro, las religiones védicas, que como igual aportaron allá, el tema de que llegaron con esa, ¿cómo se llama? El tema de su cultura, en todas estas relaciones islámicas y todas esas cosas. Eso, sí. me llamó la atención el tema sobre Sí, ello. sí, ya que lo menciona, lo mayor, porque como te digo, hasta el momento no se ha encontrado ningún texto claro respecto a qué se hacía, pero que se piensa que la cercanía de este templo del fuego con el templo del agua indica que claramente se hacía una misma ceremonia, que seguramente partía en el templo del fuego y después terminaba en el templo de Anaíta, en el templo del agua abajo, que bien ha sido muy hermosa. Hay igual un artículo contemporáneo de un arquitecto iraní bien controversial que está recién salido y que seguramente va a causar, manate que se ha estudiado, que según él, y el templo habría estado techado. Si el templo está techado, cambia completamente la configuración de todo lo que estamos hablando, ¿se fijan? Sí, La mayor parte de los arqueólogos dicen que no, que lo más probable es que el templo siempre estuvo abierto por el tema que por esta cosa del el agua reflejándose con el cielo. Y la verdad es que la estructura más del templo no se ven. Lo que pasa es que como el templo está reconstruido en parte, no se ve. Por ejemplo, en el templo del cruciforme, claramente se ve que el templo pudo haber tenido una cúpula, pero acá no.
no se ven tampoco restos de viga, no se ve, pues, entonces lo más probable es que el templo haya estado abierto, eso, ¿no? Pero Y como, bueno, el futuro nos dirá. como para terminar, pero siguiendo la relación de la Venus, o sea, de la Afrodita Ah, Anadiómena, sí, que en realidad nace del agua. Entonces, todo quizá tenga que ver sí, y algún día lo van sí, a descubrir, por decirlo así. sí. Así que eso. Sí, Muchas gracias. sí, hay algunos arqueólogos que dicen que incluso en el espejo de agua se podrían haber hecho también observaciones astrológicas, porque si tú te fijas de noche se van a reflejar las estrellas. Mari Boyce es la que sostiene justamente la relación de Anaíta con Venus, que era sumamente importante, y por lo tanto su relación del agua con el cielo, que se haría aquí de forma muy bonita. Seguramente en ciertas fechas se reflejaban ciertas constelaciones en el agua y eso ha sido muy espectacular. Muchas gracias. De nada. Bueno, profesor, muchas gracias por su conferencia, muy efectiva, muy interesante, me encantó. Muchas gracias. Los consejos suyos para que yo pueda entrar futuramente a Irán a sacar fotos con usted. Me dijo que es barato, que el pasaporte, Muy el único barato. problema es que me timbran el pasaporte del gobierno iraní y de ahí quedo en Eso lista sí, negra en Estados Unidos para eso de sí. por vida. Sí, sí, eso es lo que yo ni siquiera he tratado de ir a Estados Unidos porque no sé si me van a dejar entrar. Sí, ese es el problema. Tienes que sopesarlo. Uno queda condenado por siempre en el país de la libertad. Sí, Ya, bueno. sí. Yo creo que vale la Muchas pena, gracias. pero Mira, justo. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Y muchas ojalá gracias a nos veamos ustedes. Ya, presentes. Un hasta luego, aplauso. gracias. Chao.